Amigos, amigas, nuevamente con ustedes en su programa de Canal 37 Extra Plus, Espíritu y Materia. Soy Francisco Picado, director de la Clínica de Terapias Naturales y Spa, donde los esperamos para atenderlos en su consulta natural, en su consulta de medicina oriental, es decir, con acupuntura, con moxa, con masajes de varios tipos y también con sauna. Tenemos productos para que pasen a verlos y puedan llevarlos. Igualmente, tenemos cursos. Todo el año tenemos cursos diferentes. Ustedes llamen a nuestros teléfonos que están ahí en pantalla para que se informen y se preparen. Estoy situado de los semáforos del Colonial, 2 cuadras con 15 varas al sur, a mano izquierda. Atendemos de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Amigos, estamos en un mes muy interesante, el mes ariano que ya concluye, y seguimos en febrero también celebrando. Se nos ocurrió que podíamos tratar un tema que tiene que ver con el símbolo que tiene todo nicaragüense, el símbolo de Darío y el símbolo también de la poesía y las letras, en otras palabras, la literatura. Ese es un principio que en Nicaragua creo que somos reconocidos por el pinol, somos reconocidos por la poesía y por el amistoso, por varias cosas, pero la poesía y la literatura ha sido nuestro fuerte. Como dije en otro programa, no siempre es así en todos los países, otros se reconocen por otra cosa. Nosotros, por X o Y razón, esa es nuestra. Entonces vamos a hablar de la literatura nicaragüense hasta donde sea posible, lo más remoto que se puede tener. Y para esto nos acompaña el licenciado Julio César Martínez Aguirre, que le agradezco su presencia en el programa y también sus aportes, y le voy a pedir que se presente y los salude. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el público de este gustado programa. Estamos aquí acompañando al doctor Picado y vamos a hablar de esa literatura que en la parte que a mí corresponde nos afecta de manera especial porque somos un círculo, porque pertenezco al Círculo Literario de Adultos Mayores. Y el Círculo Literario de Adultos Mayores va a tener en estos días siguientes presencia en Miquinomo, presencia en Diriamba, presencia en diferentes actividades que se van a desarrollar con diferentes gremios, tanto profesionales como de jubilados, médicos, ingenieros y grupos de universidades que han tenido la oportunidad de programar actividades con nosotros previamente. Así que estamos en esa disposición de celebrar, celebrando a Darío y también celebrando el aniversario de 90 de Sandino, sí, que se celebra este 21 de febrero. Amigos, esto de la literatura y haciendo la parte retrospectiva hasta donde llegamos, pues casi siempre se dice que lo que está escrito es lo que realmente ya es literatura. Pero la realidad es que existe también una literatura oral, es decir, que ha venido de generación en generación haciéndose, y llegó un momento en que se escribe. Nosotros, desde antes que vinieran los españoles, que por supuesto no conocíamos la escritura que tenemos ahora, ya nuestros indígenas en sus cantos, sobre todo del huehuense, ya tenían algunos poemas muy interesantes. Me voy a permitir dar unos pequeños versos porque me encantó ver esto. Están hablando ellos en sus danzas un poema que dice: cuando se mete el sol, mi señor, me duele el corazón. Murió, no vive el sol, el fuego del día. Te quiero, yo te quiero, fuego del día. No te vayas fuego, se fue el sol, mi corazón llora. Qué precioso estos sentimientos en estos momentos en que la cultura, el sol representaba el ser máximo. Entonces, eso lo dicen de una manera oral, hablada y cantada.
Otro para cerrar este episodio que estoy haciendo. Aquellos son los caminos por donde íbamos a servir a los cristianos. Y aunque trabajamos mucho, volvíamos al cabo de algún tiempo a nuestra casa y a nuestras mujeres e hijos. Pero ahora vamos sin esperanza de nunca más volver, ni verlos, ni de tener más hijos. Está reflejando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la colonia. Estos poemas y estas cosas nos están señalando que el nicaragüense tiene la cultura huehuense y que quiere decir el viejo en náhuatl. Y de esa manera nosotros estamos ensayando lo que es esta cultura nuestra de antiguo. ¿Qué te dice esa cultura antes de la venida de los españoles? Bueno, yo pienso que nosotros no hemos dado la atención debida a nuestras culturas ancestrales. Eso que estás leyendo me recuerda a que hay una poesía mezquita, hay una poesía mayana, hay una poesía preciosa que se puede saborear en la costa atlántica, en que se canta a las flores, se canta a la lluvia, se canta a la naturaleza. Y hay muchas historias como especie de cuentos que tratan de hacer sentir la necesidad de cuidar y desarrollar los árboles, las plantas medicinales. Todo eso se canta y se escribe en muchos libros que están en la costa atlántica y que no han traspasado las barreras al Pacífico. Hemos traspasado muchas otras barreras, pero tenemos nosotros que buscar dentro de nuestras culturas ancestrales, dentro de la cultura del Atlántico, muchas cosas maravillosas que se han escrito. Pero no solamente eso. Fábulas y cuentos también. Yo pienso que, por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia única con un compañero del círculo literario originario de Samaria. Es un adulto mayor como nosotros, Oscar López, que está escribiendo su libro de cuentos número 8. Entonces él abrió dentro del círculo literario ese género del cuento y lo he llevado de manera, y es poesía, es arte lo que hace, es descriptivo. Vos saboreás los libros del hermano, un día te vamos a traer de regalo un libro de él. Pero ahí está reflejada la historia de todas las personas que viven en esas comunidades, cómo se formó, cómo lucharon, cómo sufrieron, cómo hablan. Entonces, todo eso se recopila en un ejemplo vivo que nosotros tenemos. Y yo pude ver letras de personas humildes en las montañas de Matagalpa, que escribían con dulzura, que escribían con cariño y que leían cosas que para muchas personas las consideraban que eran prohibidas leerlas, ¿ves? Pero que ellos han venido conservando, han venido escribiendo y tienen su propia literatura. Por eso dentro de nuestro propio círculo nosotros buscamos cómo salgan a luz, a flote, la voz de los que no tienen voz pero que han escrito. Y son personas mayores que nos han aportado muchos buenos elementos y muchas buenas historias. Así es. En esto de la historia de la literatura, llamemos, aunque no pretendemos pues dar una cosa de punta a punta, pero sí focalizar algunos detalles, ¿verdad? Lo primero que queríamos hacer énfasis con lo que vos dijiste y lo que yo leí antes, es que el que no esté muchas veces escrita como tal, antes de la colonia, esas cosas, eso en la vivencia de la comunidad, de los indígenas, tenían ese don artístico, por decirlo de esa manera, y representativo. Después viene la colonia. Todavía en la colonia es posible que la mayor parte de los que vinieron con Colón eran analfabetas, eran prisioneros, eran gente que no tenían cultura. Colón, todavía cuando vino Colón, la imprenta no estaba en acción, todo era con amanuenses, con libros antiguos, que ya escribían,
pero que estaba reducido a un grupo muy corto. Es hasta después de la independencia o un poco anterior a la independencia que las personas que ya se fueron a preparar de Nicaragua al menos, pudieron tener una gran relevancia. Dentro de ellos tenemos a Miguel Larrainaga, ¿no es cierto? Sí. Miguel Larrainaga, también, no sé, hay un sacerdote, creo que es de apellido Ruiz, que se doctoró en Guatemala, Sí, o sea que... Es el primer indígena graduado en una universidad centroamericana. Exactamente. Nicaragüense, chinandegano. Entonces ya ahí podemos, por lo relevante, ver que empieza a nacer todo lo que es la literatura o la narrativa o la poesía, ya más o menos consolidada como tal, con conocimientos pues de la literatura de ese tiempo española. Y eso estamos hablando de que del año 1500 y pico. Y después empiezan a surgir personas que escriben sus notas, que redactan historia también, y no deja de ser eso. Después de la posindependencia, Julio, ¿qué crees vos que cómo floreció, aportando lo que ya dije, ¿verdad? Hasta el siglo, dijéramos, XVIII o XIX, ¿qué aportes significativos habrían? Sí, mira, yo creo que, hablando de Rubén Darío, nosotros no lo hemos asimilado, no lo hemos estudiado bien, no hemos investigado y no lo hemos buscado. Pero en el libro Viaje a Nicaragua y Intermezzo Tropical, Rubén Darío da unas lecciones increíbles. Dice, aquí, cuando vinieron los españoles, se quemaron muchos escritos, muchos papiros de nuestros indígenas. Y después la Santa Inquisición siguió quemando libros. Todavía en 1925. Y no quemaron las piedras porque no se podía, donde estaban los jeroglíficos. En 1925, en Managua se quemaron libros. En los tiempos creo que era un gobernador Cerda. Él lo detalla. Entonces yo pienso de que las historias de los pueblos están escritas o se escribieron por las manos de sus propios miembros de ese pueblo, pero que después cayeron en esas luchas políticas que se dieron durante o posterior a la independencia, en la famosa Guerra Nacional. ¿Ves? Y ahí todo se escribió de acuerdo a los intereses de los bandos que conformaban o traían los escritos que querían componer. Bueno, aquí tengo en mis apuntes, ¿no? Después de Tomás Ruiz, que hablamos, que está para 1820, en esos años, uno de los primeros poetas fue Desiderio de la Cuadra. En 1849 murió, que escribió en Granada poemas de la corte político. Entre los poetas románticos que surgen a mediados del siglo XIX debemos conocer a otra señora que se llamó Carmen Ruiz, ya por 1800, y Antonio Aragón, director del Centro Cultural, etc. Los periodistas destacan también de la época, ¿verdad? Bueno, Rubén Darío fue periodista también. Y en 1828 otro que se llama Jerónimo Pérez, que escribió en Memorias de la Revolución de Nicaragua. Tomás Ayón ya más escribió la historia de Nicaragua desde los tiempos remotos. José Dolores Gámez, y siguen otra serie de intelectuales, vamos a llamarlo, que empezaron a hacer nuestra propia historia. Ya para 1900, pues ya Enrique Guzmán, granadino, que escribió la biografía destacado de varias personas como Máximo Jerez, etc. O sea, los nicaragüenses desde mucho tiempo atrás han estado tratando de poner una historia en la literatura, y eso pues para los estudiosos es una buena fuente de cultura, y a los otros pues ya son más modernos. ¿Qué impacto hizo Rubén Darío? En pocas palabras, y si vas a leer algo de Rubén Darío, porque esa es tu pasión,
¿verdad? Sí, ¿Qué revolución hizo en Nicaragua y fuera de Nicaragua? Sí, para ahorrar tiempo y porque tengo mucho que decir de esto, como decía, es parte de mi pasión. Voy a leer un poco de lo que hizo Rubén Darío en unos 4 párrafos que tengo aquí. Este es un poema muy largo que quiero entregarlo al Ministerio de Educación, ¿ves? Porque ha gustado mucho. Ajá. Inclusive la directora de una radio chilena lo leyó todo. ¿De veras? Sí. Voy a ver si te mando la grabación. Dice así: ¿cómo hiciste, Rubén? ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo, después de tantos años, estés vigente todavía? Que vibres fuerte, que estés presente en este mundo con tu prosa, tu poesía. ¿Cómo hiciste, Rubén, para ser en ese ayer y seguir siendo todavía? ¿Cómo hiciste, Rubén? ¿Cómo pudiste viajar y conocer y hacer tanto? ¿Cuánto y cuándo? Absorbiste lo bueno de tu tierra y del mundo sus encantos. Siempre leyendo, escribiendo, visionando, haciendo amigos, siempre luchando y provocando a muchos con tu canto. ¿Cómo pudiste leer e ir aprendiendo en cada paso de tu camino? Leíste clásicos, sacaste lo mejor de bibliotecas desde niño. Nada fácil el estudio de la Biblia, de conquista, de guerra o corpiños. Saboreaste cuentos ancestrales griegos, persas, hindúes o chinos. Hace cuántos años, cuando apenas si nacían nuestros abuelos, más de 150 años por ventura, y escribía desde niño, dice la historia, y avanzaba, cargando amores, desvelos, penas y consuelos, con un afán de gloria, de lucha, de historia y de victoria. Y muchos te admiraban, y más de alguno te atacó con mucho celo. Solo leo el último, porque es largo esto. ¿Cómo hiciste, Rubén, para escribir de A hasta la Z? Si eran tiempos sin WhatsApp, sin laptop, sin internet y sin aviones. Si pocos diarios tenía este planeta, de esos que después sobraron y a montones. ¿Y a cuántos asombraste? ¿Y cuántos aún están abriendo jeta? Hace siglos eras un niño impactando al país muy profundo. Ya joven, tu avanzada inundaba Centroamérica con tus letras y diste salto certero a Sudamérica y con ligero paso pasaste al mundo. Tus dulces letras llegaron a Europa y empalagaste a España sin cajeta. Muy bueno. Este es un poco de aporte que te hace sentir ese Rubén, sí, a través de la historia. Bueno, Rubén fue el creador del modernismo, que revolucionó todo lo que es América y lo que es Hispanoamérica, que llamamos, y reconocido por el mundo. Al morir Rubén Darío, vino la corriente que se llamó posmodernismo, en la cual, además de haber cambiado Rubén, en este caso, la poesía, aparecieron nuevos exponentes de una poesía ya más acorde con los tiempos, llamémosle. Conste, ¿verdad?, que aquí Rubén Darío tuvo sus detractores, ¿verdad? Detractores desde el punto de vista académico, pues, no de otra manera, o poético. Entre ellos estamos señor Lescano, según he visto, ¿verdad?, que contradecía las cosas, no de las métricas, sino de las simbologías y cosas de esas. Pero hablando del posmodernismo, quienes consideramos, y después está la vanguardia, que es más o menos la que entró para Antonio Cuadra y los poetas que siguen, y después entra la narrativa para dar un brochazo, ¿verdad?, de todo, con la novelística. Una de las cosas que Latinoamérica ha aportado al mundo en el campo de la literatura es la novelística, desde México hasta Argentina, pasando por estos países nuestros. Pero Nicaragua se ha destacado también en la literatura de la novelística. ¿Qué significó el posmodernismo? ¿Ya te has enfocado en algún momento en eso, ya que te veo más modernista que posmodernista? Ajá. No, bueno, yo pienso que lo que decía antes
la literatura fue afectada por las polarizaciones políticas. Y tenemos a un Rubén que nace en tiempo de los 30 años conservadores, que es luego apoyado por un presidente liberal, que es José Santos Zelaya, al cual él le dedica el libro. Y dice Rubén en el libro de Viajes a Nicaragua, porque ya le habían dado el golpe a Zelaya, dice, algunos creyeron que yo le iba a cambiar mi dedicatoria a este libro, y lo reafirmo, dice, porque es un hombre, un amigo digno de admiración, y posteriormente él lo recibe en Francia después de que Zelaya sale al exilio, y se convirtió en el defensor de las acusaciones que los norteamericanos le hacían al presidente que votaron. Entonces, creo que hay una influencia política que se polariza. Ya las publicaciones de los tiempos de los conservadores, que al morir también Rubén Darío, eran gobiernos conversadores que estaban, que inclusive hay una historia de que le debían como $5,000 que no se lo habían pagado, y el hombre no pudo atenderse por falta de plata. Entonces esa es parte de la historia, y Granada se convierte en la capital de la literatura, pero Granada era el dominio de los conservadores. Dentro del modernismo, teniendo siempre un brazo o una parte del cuerpo en el modernismo, y el mundo avanza, nos encontramos con Azaria H. Palé, que es de todos conocido, lo mismo que Salomón de la Selva y Alfonso Cortés. Estos siguen, Rubén Darío no sigue una métrica como tal, precisamente es parte del modernismo, sino que la manera de escribir su poesía está siempre con modernismo, pero con un modernismo más avanzado, por eso llamamos esto, y que tuvo su incidencia en los países americanos y fuera de Nicaragua. La otra parte, por razón de tiempo, es lo que llamamos la vanguardia. La vanguardia, ya eso está por 1912, y la promueve el poeta Pablo Antonio Cuadra, que tuvimos la oportunidad de conocerlo, ¿no? de leer y de oír sus conferencias, y murió de muy elevada edad, dijéramos, alta edad. Él tiene unos poemas que los han hecho también música, la Camerata Bach y otros autores han puesto música a algunos de sus poemas, también a los de Rubén Darío. Entre sus poemas más famosos está Canto Temporal, El Himno a las Horas, a Nuestra Señora, los Cantos del Cifar, famosos, ¿verdad? También ya por 1971. Y en esa misma onda de años está en el vanguardismo Ernesto Cardenal, reconocido a nivel mundial, candidato a premio Nobel, y que sus libros, a mí me impresionó mucho de los poemas de Ernesto Cardenal, Vida en el Amor. Ese es un poema espiritual grandísimo, y también homenaje a los indios, creo que se llaman iberoamericanos, donde te podés dar cuenta de la historia precisamente antes de la conquista, y es prácticamente otro poeta que siguió los pasos también, o no sé si siguió los pasos, pero estuvo dentro del mismo ámbito del Gran Lago de Nicaragua, es José Coronel Urtecho, que existe. Por supuesto que Rubén Darío los eclipsa a todos, ¿verdad? Esa es una tarea, pero cada quien tiene su gran valor, y que han estado cerca de nuestra facilidad de verlos. Y el otro aspecto, como decía Julio, es la novelística. ¿Qué tal novelero sos? Bueno, yo creo que no he sido muy asiduo de las novelas. No he leído muchas novelas. Me ha gustado más bien recorrer la historia. Estoy buscando siempre cómo entender cronológicamente la ubicación de nuestros principales poetas y
y luchadores nicaragüenses en la historia. ¿Ves? Entonces ahí hay un Rubén Darío que canta a Simón Bolívar en sus 100 años, cuando tenía 16 años. ¿Ves? Por encargo del presidente Saldívar de El Salvador escribió la Oda a Bolívar. ¿Ves? Y un Bolívar que es parte de la inspiración de Darío, ¿no? Y también hay otras partes de la historia en que un Rubén que es un cronista del diario La Nación de Argentina desde 1888 hasta su muerte. Entonces él escribe crónicas, y de 11 crónicas que escribió durante su viaje a Nicaragua, después de 15 años de estar en Europa, pues, o de estar en el mundo, regresó. Entonces él escribió 11 crónicas, y de esas 11 crónicas sacó de su famoso libro de viaje a Nicaragua. Y está su libro, su poema famoso que se llama Retorno. El gobierno de Zelaya le hizo 3 recibimientos, uno en León, uno en Managua y otro en Masaya. ¿Ves? En León leyó su poema Retorno, que ahí es cuando dice, si Nicaragua es pequeño, no grande la sueña. Sí, bueno, tratando de hacer una remembranza de lo que hemos estado hablando, tenemos que reconocer que nuestros indígenas, nuestros pueblos, ¿cómo se dice?, originarios, ya tenían, por supuesto, su inspiración y su manera de expresar la literatura. A la llegada de los españoles, todo se convulsionó, y es posible, y ya me lo recordaste vos antes, de que los indígenas, tanto en Guatemala como en todos estos países, tuvieron también sus manifestaciones artísticas y fueron de literatura y fueron quemadas, y muchas veces por los frailes, ¿verdad? Porque no estaban acorde con la mentalidad de la época española. Pero después ya en la Ilustración, que se llama, empezaron a florecer en nuestro país, porque de aquí estamos hablando, intelectuales, vamos a decir, ya preparados, y que empezaron a hacer la poesía. Sin embargo, en los pueblos también la gente la hacía, y Rubén Darío pues viene a abrir el campo ancho de Nicaragua al mundo en cuanto a la poesía. Después, como dijimos, del posmodernismo, con Salomón de la Selva, que tiene muy buenos poemas, y una carrera en todo esto, para nombrar uno, y posteriormente pues la literatura de vanguardia, donde se apuntaron muchos universitarios y muchos intelectuales nicaragüenses, y después se ha derivado, me parece a mí, un poco a la novelística. Vamos a ver para el futuro qué es lo que tenemos de literatura, porque hoy el modernismo no de Rubén Darío, sino el modernismo mundial cambia. Amigos, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos su atención y esperamos que estén siempre pendientes de nuestros temas a tratar. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos para que podamos atenderlos, y que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina sea tu alimento. Hasta pronto, amigos.